El estremecedor caso real de Junko Furuta, la chica en concreto. Sus últimas horas. Junko era una estudiante de 17 años, muy popular en su colegio, bella, amable con sus compañeros y profesores y con una larga lista de pretendientes. Como muchos adolescentes de su edad, sus días transcurrían entre asistir a clases y algunas salidas de fines de semana con amigos para disfrutar de las calles del centro de Tokio, en Japón. Sin embargo, el 25 de noviembre de 1988, todo cambió para ella. Estaba regresando a casa en su bicicleta, luego de una jornada de trabajo, cuando 4 jóvenes la interceptaron. Al principio no se sorprendió. Entre ellos se encontraba Hiroji Miyano, un joven que ella conocía muy bien. Él era un compañero de clase que tiempo atrás la había invitado a salir, aunque Junko conocía muy bien su reputación de matón arrogante y ya le había dejado claro que no estaba interesada. Aún así, sus intenciones esta vez eran mucho más siniestras. El grupo se llevó a Junko por la fuerza, simulando que había sufrido un accidente, y luego la trasladaron a un almacén abandonado. Allí comenzó a vivir un verdadero calvario. 44 días después, la policía apenas pudo reconocer su cuerpo, que apareció dentro de un contenedor lleno de cemento en un lote abandonado. De pronto el horror se apoderó de toda una sociedad y del mundo. Aun cuando hayan pasado ya muchos años, este sigue siendo uno de los casos reales más desgarradores de los que se tenga conocimiento en Japón y a nivel mundial. Biografía. Junko era solo una niña y su vida terminó de la forma más horrible e inimaginable. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió verdaderamente? Y sobre todo, ¿quiénes lo hicieron y por qué? Las respuestas a estos interrogantes son verdaderamente macabras, pero son quizás la única forma de entender por qué su nombre aún resuena en Japón. La joven nació en 1971 en el distrito de Misato, donde creció junto a sus hermanos bajo la tutela de sus padres. En su adolescencia, a los 17 años, se dedicó a sus estudios en la preparatoria del distrito llamada Yashio Minami, cerca de Tokio, donde siempre obtuvo las mejores puntuaciones. Tenía una muy buena relación con los profesores que destacaban su obediencia y sus buenos modales. Debido a que su familia era muy humilde y para poder dar una ayuda en su hogar, además de pagarse su viaje de graduación, había conseguido un trabajo de medio tiempo en una fábrica de plásticos, al que asistía 2 veces por semana después de la escuela. Aunque ella en realidad soñaba en un futuro convertirse en cantante. Su vida transcurría con normalidad y era muy querida por sus pares. Todos la recuerdan como una chica amable, estudiosa, con una belleza envidiable, con una larga lista de pretendientes, pero a ella no le interesaba tener ninguna relación. Quizás por eso muchos jóvenes con los que estudiaba tenían algún tipo de resentimiento, en especial uno llamado Miyano Hiroji. Al parecer, él no podía tolerar que Junko rechazara cada uno de sus avances y junto a otros adolescentes tuvo un papel fundamental en este terrible desenlace: la mafia japonesa. Miyano Hiroji tenía solo 18 años, pero ya formaba parte de la Yakuza, una organización delictiva japonesa que tiene una larga historia y una influencia bastante significativa en la sociedad, por lo que en general todos los estudiantes le temían. Para comprenderlo mejor, esa mafia está involucrada en muchas actividades que van desde el juego ilegal
el tráfico de sustancias, la extorsión, la trata de personas y una larga lista de hechos de los cuales los robos menores, extorsiones y excesos contra mujeres del distrito están en manos de los más jóvenes. Pero además de sus propósitos fuera de la ley, la Yakuza también tiene un código de conducta propio y una estructura jerárquica, por lo que ni siquiera el gobierno pudo jamás desmantelarla por completo y sigue siendo una fuerza poderosa en la sociedad japonesa. Lo cierto es que, como verás, sobraban los motivos para que nadie se metiera con él. Usando el respaldo de esa organización, el joven Miyano se había ganado la fama de violento y de buscar salirse siempre con la suya, sin pagar en absoluto las consecuencias. La venganza. Frente a la frustración y la negativa de Junko, Miyano no se quedó de brazos cruzados. Todo lo contrario. Junto a otros menores de edad, su séquito de jóvenes transgresores, conocidos por sus influencias en la ciudad de Misato, estaban paseando con la intención de robar y acorralar a las mujeres locales. Pero de pronto, vio una oportunidad para vengarse y no la dejó pasar. Era un 25 de noviembre. Junko regresaba a su casa después de un día de trabajo, ansiosa por ver su serie favorita. Andaba tranquila, prácticamente dando un paseo en su bicicleta, cuando cerca de las 20:30 de la noche fue interceptada. Sus caras le eran familiares: Shinji Minato, Kamisaku Yo y Yasushi Watanabe, y por último, el mismísimo Miyano. De pronto, de la nada, Minato pateó abruptamente su bicicleta por orden de Miyano y salió corriendo. Sin embargo, el astuto Miyano tenía un plan. Solo quería acercarse a ella con el pretexto de ayudarla, diciendo que había sido una coincidencia que justo él presenciara aquel hecho, para luego ofrecerse a llevarla hasta su casa sana y salva. Junko aceptó, quizás inocentemente, sin entender bien lo que estaba pasando. Ese momento nunca llegó. En cambio, la trasladaron a un almacén abandonado, un lugar oscuro y frío, tan frío como sus intenciones. Al llegar allí, Miyano le advirtió que ni siquiera intentara escapar, y junto con otros amigos que formaban parte de la Yakuza, comenzaron a agredirla y forzarla repetidamente. Como si eso no fuera suficiente, buscaron la dirección de su casa en uno de sus cuadernos de la escuela para amenazarla. Si decía una palabra o si no hacía lo que ellos le indicaban, irían tras su familia y acabarían uno por uno con todo lo que a ella le importaba. Después de todo, la Yakuza no tenía reparos ni consideraciones para cumplir su palabra, solo el poder suficiente para ganarse la impunidad. El lugar no era el indicado para mantener a Junko, por lo que lograron llevarla a un hotel y luego al segundo piso de la casa familiar de Minato, en el distrito Ayase de Adachi, donde intentaron nuevamente con ella, esta vez en grupo. Ese lugar se convirtió de a poco en el habitual para que la macabra pandilla se reuniera. Tanto es así que en una ocasión, durante su tiempo cautiva, Furuta incluso debió hacerse pasar por la amante de los perpetradores frente a los padres de Minato para no ser castigada. Pero ellos, como todos, tenían miedo. Sabían perfectamente que su hijo tenía conexiones con la mafia, y aún suponiendo lo que realmente estaba sucediendo dentro de su propia casa, nunca llamaron a la policía. Habían pasado solo unos días, pero para la joven habrían sido eternos. Entonces, los padres de Furuta, desesperados, denunciaron la extraña desaparición de su hija, pero los Yakuza, de inmediato, buscaron la forma de desalentar la investigación,
tomaron un teléfono y obligaron a Junko a llamar a su casa. Tenía que decirles casi textualmente que se había escapado, que estaría en la casa de un supuesto amigo y no iba a regresar, pero también que no se preocuparan por ella. Aquel día fue el último en que escucharon su voz. Los peores tormentos. Junko era obligada a vivir en las peores condiciones y con los peores tratos. Durante los siguientes 44 interminables días, sufrió lo que ningún ser humano debería soportar jamás. La joven permanecía encerrada en una sucia habitación, donde la alimentaban poco y algunas veces hasta convivía con cucarachas. Jugaban con ella, con su mente, burlando todo rastro de dignidad que le quedara. En ocasiones la dejaban durmiendo a la intemperie con temperaturas bajo cero o la encerraban dentro de un refrigerador durante horas. Algunos de esos juegos poco a poco provocaban daños físicos graves e irreversibles, mientras más y más pandilleros se acercaban a participar activamente de ellos. La quemaban con cigarrillos, le dejaban caer pesas sobre su estómago, la colgaban de sus muñecas como un saco de boxeo, le rompían los huesos a pisotones o incluso la obligaban a beber su propia orina. Prácticamente no podía ponerse de pie. Estaba desnutrida, herida y deshidratada. Sin embargo, un día casi logra escapar. Había alcanzado el teléfono, pero Hiroshi la atrapó justo a tiempo y cortó la comunicación antes de que pudiera decir nada. Cuando la policía volvió a llamar, Hiroshi les informó que la llamada de emergencia original había sido un error. Por supuesto, su intento de huir fue brutalmente castigado. Con su cuerpo casi sin vida, irreconocible, los captores fueron perdiendo el interés en intimar con ella, y como resultado agredieron sexualmente en grupo a una mujer de 19 años que, como Furuta, se dirigía a casa desde el trabajo. Entonces llegó el 4 de enero de 1989, el último día que pasaría en el infierno. Los adolescentes la retaron a jugar una partida de Mahjong, un juego de mesa de origen chino, solo para burlarse de que, después de todo lo que le habían hecho, ya ella no sería la joven brillante y perfecta que era en el colegio. En esos momentos les rogó a los captores que acabaran con ella de una vez por todas. La habían quebrado física y emocionalmente, y aún así no pudieron vencerla. Junko ganó la partida sin mucho esfuerzo, algo que lamentaría momentos después. Los jóvenes se enfurecieron tanto que se desquitaron dándole golpes y luego rociaron su cuerpo con un líquido inflamable tan solo para verla arder. Ella estaba realmente muy abatida y ya no podía resistir más. A pesar de los intentos por apagar el fuego, 2 horas después perdió la vida producto de un estado de shock por las brutales heridas ocasionadas. Menos de 24 horas después de su triste final, el hermano de Minato lo llamó para decirle que Junko parecía estar sin vida. Entonces, temiendo que encuentren las pruebas, los yakuza envolvieron su cuerpo con mantas para después colocarlo en un barril de 208 litros que llenaron con concreto húmedo. Alrededor de las 8 de la noche, cargaron el barril y finalmente lo arrojaron en un tramo de tierra recuperada en las afueras de Tokio. Aquel lote era un popular vertedero ilegal de electrodomésticos grandes y sin duda los yakuza esperaban que nadie mirara demasiado de cerca un viejo bidón de petróleo. Los delatados.
A raíz de una denuncia, el 23 de enero, Hiroshi Miyano y Ho Ogura fueron detenidos. Aunque el motivo, sorpresivamente, fue aquella agresión perpetrada por la pandilla a una mujer de 19 años en el mes de diciembre. Para ese entonces, nadie investigaba la desaparición de Furuta. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales hizo creer a Hiroshi que la policía estaba al tanto de lo ocurrido a Furuta y cometido por él. Pensando que Ho Ogura había confesado, Hiroshi finalmente les contó dónde estaba el cuerpo de Junko. Los oficiales estaban realmente desconcertados. Sin embargo, al día siguiente, tras encontrar el contenedor, rápidamente arrestaron al resto de los implicados y comenzaron las pericias, seguidas de una larga investigación. El juicio. La corte mantenía oculto el nombre de los captores a la prensa japonesa por tratarse de menores de edad de entre 16 y 18 años. La ley juvenil de ese país se basaba en la rehabilitación y educación de los jóvenes delincuentes, en lugar de un castigo estricto con la intención de reincorporarse a la sociedad. Aún así, con el tiempo, la prensa los sacó a la luz, alegando que no merecían que se respetaran sus derechos al anonimato. De acuerdo a la investigación, además de los restos y las brutales confesiones, la pandilla tenía fotografías de Junko como evidencia de los maltratos. Al parecer, eran como trofeos que compartían con el resto de la pandilla de yakuzas, como si se tratara de grandes proezas. También, gracias a las muestras de ADN, descubrieron que en total fueron más de 100 los individuos cómplices desconocidos los que asistieron a las sesiones, intimaron con ella y participaron de los maltratos durante ese mes y medio, y que Junko estaba embarazada al momento de su final, a pesar del terrible estado de sus órganos. Sin embargo, el juicio fue un verdadero escándalo. El 20 de julio de 1990, el tribunal dictó sentencia. Como la mayoría de los captores eran menores de edad, en el momento del delito, las penas fueron demasiado leves. Hiroshi Miyano, el líder del grupo, fue el que recibió la pena más alta. Estuvo 17 años detenido y su madre debió pagar 50 millones de yenes a la familia Furuta. Los otros 3 adolescentes pasaron solo entre 8 y 9 años en la prisión, aunque la mayoría de ellos fueron arrestados nuevamente por otros delitos en los años siguientes. La prensa, el juez de caso y la policía calificaron los hechos como violencia excepcionalmente grave y atroz, y se reportó que uno de los presentes en la sala terminó desmayándose al escuchar los detalles del tormento sufrido por la joven. Todos estaban indignados por la brutalidad de los hechos, pero más aún porque creían que no había existido una verdadera justicia. El caso acaparó todos los titulares, aumentando las presiones de la opinión pública que exigían penas más largas y proporcionales. Pero nada pudo con la ley vigente y las sentencias finalmente no se modificaron. Aún así, el caso puso en evidencia las deficiencias del sistema judicial japonés y las personas comenzaron a pedir reformas profundas y leyes que pudieran garantizar penas más adecuadas, comenzando, por ejemplo, por bajar la edad de imputabilidad. Pero eso no fue todo. Después del juicio, la sociedad también exigió que se brinde apoyo a las víctimas de violencia de género
y se eduque a los jóvenes desde pequeños en el respeto al prójimo como la principal manera para evitar que ocurran esos terribles hechos. El vida regresó. A pesar de haber pasado más de 30 años de aquel fatal desenlace, un mensaje en la red social Twitter reavivó la polémica. Bajo el nombre Denge Kiraketo, los usuarios reconocieron recientemente a uno de los captores, un hombre de mediana edad que, de acuerdo a sus publicaciones, suele compartir teorías de conspiración, como lo son supuestos métodos para controlar a la sociedad, impuestos por organizaciones poderosas y el gobierno. Su repentina aparición al principio generó algunas dudas sobre su verdadera identidad. De todas formas, cuando muchos lo comenzaron a atacar y a escribir los detalles de lo que había hecho, el dueño de la cuenta se refirió al caso sobre un penoso incidente de su infancia, quitándole importancia y generando aún más indignación, pero a su vez confirmando las sospechas. Ese hombre era nada más y nada menos que Shinji Minato. Por supuesto, su paradero ahora es un enigma, al igual que el resto de la pandilla, quienes fueron cambiando sus nombres cuando recuperaron su libertad, aunque es posible que no haya una sola persona que quiera toparse con ellos. A estas alturas, los 4 violentos y enfermos han sido liberados de la cárcel y no se ha demostrado que hayan cambiado sus vidas en absoluto. Pero lo que es seguro es que nadie, jamás en todo Japón, pudo ni podrá olvidar el nombre de Junko, ni todo el espanto inhumano que le hicieron vivir. Final. Después de este triste hecho, muchas personas se reunieron para llorar el fallecimiento de Junko. Su funeral se celebró el 2 de abril de 1989, al que asistieron sus amigos y familiares, realmente desconsolados. Los empleadores de la niña les presentaron a sus padres el uniforme que habría usado para el puesto que había aceptado, el cual fue colocado en su ataúd. Los directores de su colegio les entregaron su diploma de graduación y sus compañeras la despidieron entre llantos, leyendo dedicatorias y recuerdos, exigiendo justicia y diciendo «Bienvenida a casa, Jun-chan», en su honor, para contar quién había sido realmente aquella adolescente y su historia, además de no olvidar jamás aquel lado oscuro de la humanidad. Se hicieron canciones, mangas, películas, se escribieron al menos 3 libros y se editaron documentales. Aunque es imposible no recordarlo, tan solo por ser uno de los peores casos que hayan sucedido en Japón. Con el tiempo, su lugar de descanso debió ser mudado debido al vandalismo y hoy su paradero es desconocido. Probablemente en estos momentos hubiera sido un lugar de peregrinaje para muchas personas que no se resignan a aceptar el horror y que prefieren creer que la justicia, al menos divina, algún día pueda existir para Junko Furuta. ¿Qué opinas de lo ocurrido a Junko? ¿Por qué hay gente con tanta maldad hacia el prójimo? Te leo en la caja de comentarios. Te pedimos por favor que nos des tu apoyo suscribiéndote al canal para seguir con más casos reales así. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.